Imagina la antigua Grecia, una época de bulliciosos mercados, grandes templos y debates filosóficos que llenaban el aire como el aroma de los olivares. La tierra que vio nacer la democracia, el drama y a algunos de los más grandes pensadores que el mundo haya conocido jamás. Entre estas luminarias surgió un grupo especial que sería venerado por su sabiduría, los 7 sabios de la antigua Grecia. Estos 7 hombres no solo eran filósofos, sino también estadistas, poetas y pioneros que sentaron las bases intelectuales de los siglos venideros. Sus frases se convirtieron en los mantras del mundo antiguo, cincelados en las paredes de los templos y susurrados al oído de los gobernantes. No eran hombres corrientes, sino leyendas cuyas ideas se buscaban como el oro de los dioses. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué nos enseñaron y cómo marcaron el curso de la historia? Antes de adentrarnos en las vidas fascinantes de estos enigmáticos personajes, hagamos una pausa para entender por qué los 7 sabios se convirtieron en símbolos de sabiduría en la antigua Grecia. La primera referencia a este exclusivo club de pensadores la encontramos en los escritos de Platón. En su obra Protágoras, Platón menciona a 7 figuras que dejaron una marca indeleble en la historia. La habilidad de un hombre para expresar observaciones notables, breves y llenas de sentido, proviene de su excelente educación. Tales hombres fueron Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, Solón de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Misón de Keni y el último de los tradicionales, Quilón de Esparta. Pero ¿quiénes eran realmente estos sabios? A lo largo de los siglos, las listas variaron según el autor, generando un debate que perdura hasta hoy. Diógenes Laercio, un biógrafo griego, nos cuenta que entre las distintas fuentes había desacuerdos sobre quién debía contarse entre los 7. Algunos reemplazaban a Misón por figuras como Periandro de Corinto o Anacarsis Elesita, dependiendo de la fuente consultada. Incluso se crearon listas extendidas. Dicae Arcus sugirió 10 nombres, mientras que Hermipo elevó la cifra a 17. Algunos, como Leslie Kurke, proponen que Esopo, sí, el famoso narrador de fábulas, era un candidato fuerte para unirse al grupo. De hecho, un epigrama del poeta del siglo VI después de Cristo, Agatías, se refiere a una estatua en la que Esopo se encuentra frente a los 7 sabios. La época en la que estos sabios brillaron fue un momento de cambios trascendentales en Grecia. Durante el arcontado de Damasias en Atenas, 582 a.C., el título de sabio comenzó a usarse para designar a estas figuras. Curiosamente, este periodo coincidió con la reorganización de los Juegos Píticos, que pasaron a celebrarse cada 4 años en lugar de 8. Aunque no hay pruebas claras que vinculen ambos eventos, algunos historiadores sugieren que la selección de los 7 sabios fue un esfuerzo para unificar las ciudades-estado griegas, bajo un ideal de sabiduría y virtud compartidas. Según Platón, los sabios se reunieron en el templo de Apolo en Delfos, donde inscribieron 2 máximas que han trascendido siglos. Conócete a ti mismo y nada en exceso. No eran simples frases, eran auténticas guías de vida que reflejaban la esencia del espíritu griego, centrado en la moderación y el autoconocimiento. Más allá de los debates sobre sus nombres, lo que unificaba a estos hombres era su habilidad para aplicar su sabiduría en la vida cotidiana, en lugar de limitarse a teorías abstractas. Sabían cómo transformar sus conocimientos en acciones concretas que impactaron a sus comunidades. Mientras que muchos filósofos se perdían en debates abstractos, los 7 sabios aplicaban sus enseñanzas a la vida real. Desde consejos prácticos para la política hasta leyes que moldearon el carácter de una nación, su legado sigue vivo. Ahora que hemos conocido un poco más sobre el trasfondo y la esencia de estos grandes hombres, es hora de adentrarnos en la vida de cada uno. Vamos a explorar sus historias, anécdotas y lecciones que aún hoy pueden inspirarnos. En la ciudad de Mileto, en la actual Turquía, hacia el año 624 a.C., nació Tales de Mileto, el hombre que sería conocido como el primer filósofo de Occidente. Imagina un mundo sin telescopios,
sin electricidad, sin internet. En ese escenario, Tales observaba el cielo nocturno, buscando respuestas a los misterios del universo. Dicen que una vez, tan concentrado estaba mirando las estrellas, que terminó cayendo en una zanja. Una doncella que pasaba por ahí se rió de él, burlándose de cómo alguien tan preocupado por los cielos podía olvidar mirar donde pisaba. Tales, sin inmutarse, le respondió que sí. Tal vez era cierto, pero que sus ojos estaban puestos en algo mucho más grande. Sin embargo, no te equivoques. Tales no era un soñador distraído, sino un hombre de acción y resultados. Su sabiduría no solo era teórica, sino profundamente práctica. Para empezar, se le atribuye la predicción de un eclipse solar en el año 585 a.C., un evento que puso fin a una batalla entre los lidios y los medos. Imagínate el impacto de esa predicción en un mundo donde los eclipses se veían como señales divinas. Fue suficiente para que lo consideraran un sabio digno de estar entre los legendarios 7 sabios de Grecia. Tales también tenía una teoría que, en su época, resultaba bastante intrigante. El agua es el principio de todas las cosas. Hoy en día puede sonar un poco extraño para muchos, o resonar fuertemente en otros. Pero en un mundo donde el agua era esencial para la vida, la agricultura y el comercio, tenía todo el sentido. Para Tales, el agua no era solo un recurso, era el elemento que daba vida y conectaba todas las cosas en el universo. Y si piensas que Tales era solo un filósofo con la cabeza en las nubes, déjame contarte una historia que demuestra su agudo sentido práctico. En una ocasión, observando los patrones climáticos, se dio cuenta de que el año siguiente traería una gran cosecha de aceitunas. Entonces, en lugar de solo hablar de sus teorías, decidió actuar. Compró todas las prensas de aceitunas de la región. Cuando llegó la temporada de cosecha y la demanda de estas prensas se disparó, Tales las alquiló a un precio elevado, obteniendo un buen beneficio. No lo hizo por avaricia, sino para demostrar que los filósofos, si querían, también podían prosperar en el mundo material. Tales de Mileto fue sin duda mucho más que un hombre que miraba las estrellas. Su vida fue un testimonio de cómo el conocimiento y la sabiduría pueden usarse no solo para entender el mundo, sino también para mejorarlo y prosperar en él. Solón de Atenas, el gran legislador que llevó la reforma a una ciudad que se tambaleaba al borde del caos. Imaginemos Atenas a principios del siglo VI a.C. La esclavitud por deudas era rampante, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres se hundían cada vez más en la desesperación. Llega Solón, un hombre de noble cuna, pero con un corazón amante de la justicia. Se le encomendó la tarea casi imposible de reformar las leyes de la ciudad para traer la paz. El genio de Solón residía en su equilibrio. En lugar de favorecer a los aristócratas o a los plebeyos, buscó un término medio, con la famosa frase, nada en exceso. Abolió la esclavitud por deudas y canceló las deudas, lo que fue un acto revolucionario en su época. Imagina que un día te despiertas y descubres que todas tus deudas han sido canceladas. Para los pobres de Atenas, Solón fue nada menos que un salvador. Pero no todos estaban contentos con las reformas de Solón. A las élites ricas no les hacía ninguna gracia perder el poder. Entonces, ¿qué hizo Solón? Abandonó Atenas durante 10 años, negándose a cambiar las leyes que había implantado. Su marcha obligó a los atenienses a hacer funcionar su sistema. Uno de los relatos más emblemáticos sobre Solón, el sabio legislador de Atenas, narra su encuentro con Creso, el opulento rey de Lidia. Creso, conocido por su inmensa riqueza y poder, invitó a Solón a su lujoso palacio con un objetivo claro: obtener la confirmación de que él era el hombre más feliz del mundo. Orgulloso de sus tesoros y su prosperidad, Creso le preguntó a Solón quién, en su opinión, era la persona más feliz que había conocido. Esperando ser elogiado, Creso quedó perplejo y furioso cuando Solón no mencionó su nombre, sino el de hombres humildes y desconocidos que habían vivido vidas sencillas pero virtuosas. Solón relató la historia de 2 hermanos que,
Tras realizar un acto de amor al ayudar a su madre, murieron plácidamente en su sueño, habiendo alcanzado lo que él consideraba la verdadera felicidad, una vida dedicada al servicio de los demás, con la paz de haber vivido rectamente. Creso no podía entender cómo alguien que no poseía riqueza ni poder podía ser más feliz que él. Sin embargo, las palabras de Solón le atormentarían tiempo después, cuando su reino cayó ante el poderío persa. En ese momento, al perder todo lo que creía que le hacía feliz, Creso comprendió finalmente la lección. La verdadera felicidad no se mide por la riqueza material, sino por la virtud y el legado que dejamos en la vida de los demás. Si hay una ciudad-estado que destacó en la antigua Grecia por su disciplina y austeridad, esa fue Esparta. Y no es de extrañar que Quilón de Esparta fuera uno de los 7 sabios. Nacido hacia finales del siglo VII a.C., Quilón fue un importante legislador y éforo, uno de los 5 magistrados supremos, que contribuyó a fortalecer las instituciones espartanas. Se le considera fundamental en el desarrollo del sistema militar y educativo que convirtió a Esparta en una de las ciudades-estado más poderosas de su época. Hombre de pocas palabras pero de gran impacto, la sabiduría de Quilón se basaba en el autocontrol y el tiempo. Su famosa frase, "Conoce tu oportunidad", habla del énfasis espartano en aprovechar el momento y actuar con decisión. Una anécdota que ilustra el carácter de Quilón es su reacción al enterarse de que su hijo había ganado una prestigiosa competición atlética. Se dice que, al recibir la noticia de la victoria de su hijo, y al mismo tiempo, al darse cuenta del peso de la gloria que ello conllevaba, Quilón murió de alegría contenida. Esta anécdota refleja su creencia en el equilibrio emocional y la importancia de no dejarse llevar por las pasiones. Quilón también era conocido por sus consejos pragmáticos. No desees imposibles, decía, enfatizando la necesidad de alinear las ambiciones de uno con la realidad. El sabio espartano creía que viviendo modestamente y abrazando la disciplina, se podía alcanzar la paz interior. Vías de Priene era conocido por su ingenio y sus agudas observaciones. Nacido en Priene, una ciudad a lo largo de la costa jónica, Vías era un abogado y político, famoso por su integridad, que a menudo defendía a los pobres y desvalidos. Se mostraba escéptico ante la naturaleza humana, y es famosa su declaración de que la mayoría de los hombres son malos. Pero no se trataba de simple cinismo, sino de la forma que tenía Vías de empujar a la gente a la autorreflexión. Una de las anécdotas más entrañables de Vías tiene que ver con la invasión persa de su ciudad. Mientras otros huían con sus posesiones, Vías optó por quedarse y dijo: "Llevo todos mis tesoros dentro de mí". No se trataba de una simple ocurrencia, sino de su convicción de que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en el carácter y la sabiduría. El legado de Vías perdura en su creencia de que el mayor logro es vivir una buena vida, independientemente de las injusticias del mundo. Su cinismo no era amargura, era un reto a ser mejor en un mundo que a menudo se queda corto. Viaja ahora a la isla de Rodas, donde vivió Cleóbulo de Lindos. Conocido como poeta filósofo, Cleóbulo era un amante de las adivinanzas y los dichos sabios. Su mantra más famoso era: "Lo mejor es la moderación", un concepto que resuena a través de los tiempos. A diferencia de los hedonistas, que creían en satisfacer todos los deseos, Cleóbulo abogaba por una vida equilibrada, en la que coexistieran el placer y la disciplina. Cleóbulo era conocido por sus acertijos e ingeniosos aforismos, utilizando su talento poético para enseñar lecciones morales. Para él, la sabiduría no consistía solo en conocer hechos, sino en vivir una vida que sirviera de ejemplo a los demás. Una de sus anécdotas más recordadas ilustra su enfoque en la importancia de la moderación y el autocontrol. Cuenta la historia que un día, Cleóbulo fue consultado por un joven ciudadano que deseaba casarse con la mujer más bella de la ciudad, ya que estaba convencido de que solo ella lo haría feliz.
Cleóbulo, al escuchar la ambición del joven, le dijo: «La belleza externa es pasajera y a menudo trae más problemas que alegrías. Elige en cambio a una mujer por su carácter, porque la virtud es eterna». El joven, desilusionado al principio, más tarde comprendió la sabiduría de estas palabras, cuando observó cómo muchos de sus amigos, que habían buscado parejas por su apariencia, terminaban en relaciones difíciles y problemáticas. Cleóbulo le enseñó que, aunque la belleza puede atraer a simple vista, es la bondad y el carácter lo que realmente sostiene una relación feliz y duradera. Cleóbulo también practicaba lo que predicaba en su vida como gobernante de Lindos, en la isla de Rodas. Promovió la educación, la igualdad y la moderación en todas las cosas. Una de sus máximas más conocidas: la moderación es la mejor de las virtudes, encapsula su visión de que el equilibrio en la vida, tanto en lo personal como en lo político, era clave para la felicidad y la estabilidad de la sociedad. En la isla de Lesbos vivió Pítaco de Mitilene, soldado, estadista y sabio, famoso por sus reformas sociales. Pítaco fue un general que condujo a su pueblo a la victoria contra las fuerzas invasoras, pero también era conocido por su humildad. Su máxima más famosa, «perdona a tus enemigos», era una idea radical en una época en la que la venganza era la norma. Pítaco era conocido por rechazar el poder cuando se lo ofrecían, prefiriendo en su lugar servir a su pueblo sin títulos. Creía que el verdadero liderazgo consistía en el sacrificio personal y la justicia. Su consejo a los habitantes de Mitilene era buscar la unidad por encima de la división, incluso en tiempos de conflicto. Una de las anécdotas más célebres sobre Pítaco de Mitilene revela su enfoque práctico y humano para gobernar, así como su compromiso con la justicia y la clemencia. Durante su mandato como gobernante de Mitilene, en la isla de Lesbos, Pítaco se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su vida, un hombre llamado Frinón, quien había asesinado a su propio hijo. Frinón, al ser capturado, fue llevado ante Pítaco para ser juzgado. Todos esperaban un castigo severo, considerando la gravedad del crimen. Sin embargo, en lugar de imponer la pena de muerte o un castigo brutal, Pítaco tomó una decisión inesperada que sorprendió a todos. En lugar de la venganza, decidió perdonar a Frinón, argumentando que perdonar a los enemigos es más noble que castigarlos. Con este acto de clemencia, Pítaco demostró que la verdadera fortaleza de un gobernante no se encuentra en el uso del poder para castigar, sino en la capacidad de mostrar compasión cuando más difícil resulta hacerlo. Este gesto no solo trajo paz a la ciudad, sino que también reforzó la autoridad moral de Pítaco, quien siempre fue conocido por su sabiduría y su capacidad para resolver conflictos de manera pacífica. La lección que dejó fue clara. El perdón puede ser una herramienta mucho más poderosa que el castigo, y en ocasiones es precisamente lo que permite restaurar la armonía en una comunidad. La famosa máxima de Pítaco: «Perdona todo lo que puedas, pues la venganza es para los dioses», refleja esta filosofía y sigue siendo una enseñanza relevante en el mundo moderno, donde el perdón y la reconciliación pueden ser más efectivos que la represalia. Finalmente tenemos a Periandro de Corinto, un hombre cuya reputación es la más controvertida entre los 7 sabios. Como gobernante, era conocido por sus duras leyes, pero también por su eficaz gobierno. Su lema, «Sé previsor en todos tus planes», refleja su creencia en el pensamiento estratégico. Una de las anécdotas más famosas que ilustran su manera de gobernar tiene que ver con un consejo que recibió de Trasíbulo, el tirano de Mileto. Preocupado por cómo mantener su poder sin perder el control de su ciudad, Periandro envió un mensajero a Mileto para consultar a Trasíbulo sobre cómo debía gobernar. Trasíbulo no respondió con palabras, sino con una acción enigmática. Llevó al mensajero a un campo de trigo y mientras caminaba, cortó las espigas más altas que sobresalían una por una, sin decir una sola palabra. El mensajero, desconcertado,
Volvió a Corinto y le contó a Periandro lo que había visto. Al reflexionar sobre la escena, Periandro comprendió el mensaje implícito. Para mantener el control absoluto, debía eliminar a aquellos que se destacaban demasiado. En otras palabras, debía deshacerse de cualquiera que pudiera representar una amenaza a su autoridad, incluso si eran sus aliados más cercanos o los ciudadanos más notables. Este consejo, aunque frío y despiadado, ilustra el enfoque pragmático y calculador de Periandro para el gobierno. A partir de ese momento, se volvió aún más estricto, no dudando en aplastar cualquier oposición. Su gobierno, aunque brutal, trajo estabilidad y prosperidad a Corinto durante su mandato. Sin embargo, esta anécdota también revela una verdad inquietante sobre el poder. A veces, para mantener el control, se sacrifica la confianza y la lealtad de aquellos que podrían haber sido valiosos aliados. En el caso de Periandro, su legado quedó marcado tanto por la prosperidad que trajo a Corinto como por la crueldad con la que impuso su dominio. Aunque vivieron hace más de 2500 años, las enseñanzas de los 7 sabios siguen siendo increíblemente relevantes. En un mundo a menudo sacudido por divisiones y conflictos, sus máximas y su visión de la vida nos recuerdan que la verdadera sabiduría no solo consiste en conocer el mundo, sino en saber cómo vivir en él de manera justa, moderada y equilibrada. ¿Qué reflexiones te generan las máximas atribuidas a los 7 sabios de Grecia? ¿Hay alguna que sientas especialmente relevante en tu vida diaria? ¿Consideras que la sabiduría práctica de los 7 sabios sigue siendo útil en el mundo moderno? ¿Cómo podría aplicarse en los desafíos actuales? ¿Cuál de las frases de los 7 sabios resuena más contigo y por qué? ¿Cómo la pondrías en práctica en tu vida? Nos encantaría leer tus comentarios. Gracias por mirar este video. Y no olvides dejar tu like. Nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido.